El tema es andar como Él anduvo. Vimos la primera parte la semana pasada, hoy vamos a ver la segunda parte. Vamos entonces a leer en 1 Juan 2 del 1 al 6. La palabra de Dios dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Oremos. Gracias, Señor Padre eterno, por tu palabra, por tus mandatos. Gracias por tus definiciones acerca de lo que debe ser un creyente. Te rogamos que nos ayudes, Señor, y nos bendigas para que nuestros corazones estén abiertos, para que nuestras mentes puedan asimilar y que cualquier cosa, cualquier distracción, la mandemos para afuera, Señor, y que podamos salir bendecidos este día. Gracias por mis hermanos acá presentes. Bendíceles grandemente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vemos que Juan desde el primer capítulo está hablando acerca de las falsas enseñanzas de algunos maestros. Eso ya lo vimos hace unos 3 domingos. Y Juan aquí sigue en el capítulo 2 hablando acerca de esto. Una pequeña recapitulación del capítulo 1. Hay maestros que dicen que como Dios ya nos salvó podemos seguir pecando porque no hay de otra. No tenemos otra solución, así que pécale. Y Juan, para debatir esa definición, dice: el que anda en luz no peca, ¿verdad? No anda pecando. Habían otros maestros que decían que se puede alcanzar la santificación completa, perfecta en esta tierra, pero solo algunos, y eran ellos los que se sentían especiales y que querían el honor y todo el primer lugar dentro de la iglesia y querían ser los únicos maestros, los elevados, los elegidos, los super santos. Y para contestar a esa herejía, Juan dice: todo aquel que afirma que no peca hace mentiroso a Dios, ¿verdad? Así que por un lado nos está diciendo Juan que aunque somos santificados delante de Dios, aunque Dios ha hecho una obra de gracia en nuestras vidas, tendemos a pecar, pero esa no debe ser la norma. No debemos disfrutar del pecado y no debemos estar practicándolo deliberadamente. Y entonces sigue Juan aquí hablando. Hace una semana empezamos a ver 2 puntos de 4. El primer punto era el andar en Cristo y sus detalles. Quise mencionar detalles por no decir pecados, porque no quiero que se confunda y que vayan a creer que yo estoy predicando de que andar en Cristo es andar pecando, sino que hay algunas excepciones ahí que ocurren en nuestra vida y que tropezamos y podemos caer en pecado. No debemos, no lo deberíamos hacer. El andar en Cristo y sus detalles fue el primer punto. El segundo punto fue: lo que hacemos es la evidencia de lo que somos. Porque Juan ahí está diciendo, si Dios es luz, ¿cómo es que nosotros vamos a andar en oscuridad? Si esos maestros les están enseñando a ustedes que pueden desbocarse y andar con rienda suelta pecando, ellos no están en luz. Ellos no son maestros de Dios. Ellos son falsos maestros. Y si ustedes les están oyendo a ellos y les quieren hacer caso a ellos, es porque les gusta ese modo de vida. Así que si a ustedes también están en ese lado, ustedes no son de Dios. Tenga cuidado el que se inclina. Y es muy evidente, aún en los tiempos presentes. Cuando hay falsos maestros,
evidenciados por la palabra de Dios, pero todavía hay gente que los defiende y sigue con ellos. ¿Por qué? Porque ellos le dan a la gente lo que la gente quiere oír según su carnalidad. Según su carnalidad. Estos falsos maestros no predican directamente lo que Dios quiere que prediquen, por eso es que hay mucha gente con ellos. Entonces, tanto el falso maestro que anda en oscuridad como el que lo sigue. Y Juan aquí les está animando a ellos a no escucharlos. Escúchennos a nosotros, que nosotros fuimos los que vimos y estuvimos con Jesús y nosotros traemos la sana doctrina. Ese es el mensaje más que todo que hasta ahora trae Juan. El punto número 3 era: el amor de Dios es la causa de andar en Cristo. Y quiero que nos enfoquemos aquí porque esto es a veces da un poco a confusión y algunos se han confundido. Versículo 5. El amor de Dios es la causa de andar en Cristo. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Parece que Juan está repitiendo de diferente forma lo que viene diciendo, pero cada vez agrega un elemento más. Aquí el elemento es el amor de Dios. El amor de Dios. Aquí en esa palabra pero, que ustedes saben que le ponemos bastante atención, está hablando de un contraste. Por lo contrario, pero quien sí guarda su palabra, porque anteriormente estaba hablando de los que no guardan su palabra, quien sí guarda su palabra ha encontrado una plenitud en su conducta y evidencia que es salvo, que es nacido de nuevo. Cuando Dios ingresó a la vida de una persona, fue por amor. Dios, manifestando un amor eterno e ilimitado, se acercó y nos salvó. Fue únicamente por amor, fue únicamente por la bondad de Él, por su misericordia, porque no había nada en nosotros atractivo para que Él se acercara a ver qué conseguía de bueno, sino que nos vio totalmente perdidos y Él, por su sola voluntad, vino y aplicó su amor. Y ahora vamos a ir viendo algunos textos. Juan 4:10, en esto consiste el amor. ¿El amor de quién? El amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, Adán y Eva ni siquiera estaban pensando en la simiente, ¿verdad? Ellos ni siquiera estaban pensando en el Cordero de Dios cuando Dios les dijo la promesa en Génesis 3:15, ¿verdad? Que iba a venir alguien que iba a ser mordido, pero que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Esa mordedura representa el sacrificio de Cristo. Adán y Eva no le dijeron al Señor, Señor, ¿por qué no nos salvas? Ellos lo que hicieron fue esconderse, como todo ser humano, darle la espalda a Dios, esconderse, hacer su propio mundo, creer que Dios no lo va a encontrar. Pero lo que Dios hace es andar buscando a quienes Él ha amado. El punto aquí es que Él lo hizo primero, por amor. 1 Juan 4:19, ahí en el mismo versículo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Aquí la doctrina del libre albedrío queda anulada, porque el libre albedrío dice que yo escojo a Dios porque yo tengo la libertad de escogerle. Pero este texto dice que yo no escogí a Dios, sino que Él me amó a mí primero. ¿De qué manera me amó? Porque como dice por ahí un dicho, no quiero que vayan a creer que es un texto bíblico. Obras son amores y no buenas razones. O sea, si tú amas, vas a hacer algo por aquella persona a quien dices que estás amando. Solo decir no es amor. Dios llegó a realizar la obra de resurrección espiritual, de evolución de la vista y del oído y de la mente espiritual.
Y que estamos hablando de cómo el amor de Dios se perfecciona en una persona, cómo se realiza. Efesios 2:1, y voy a leer una buena parte acá porque es de gran bendición que ustedes vean que Pablo respalda lo que está diciendo Juan. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, cuando estabas en vuestros delitos y pecados. O sea que era un ambiente pecaminoso, un ambiente corrupto que nosotros mismos habíamos propiciado. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, era la manera mundana de vivir, ¿no? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, dígase Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros solo somos un ejemplo de lo que es el mundo, pero salvados por el amor de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, y quiero que ustedes unan en sus mentes la palabra amor, misericordia y gracia, porque van juntos. Uno es el que genera al siguiente. Por su amor con que Él nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esta es la segunda vez que lo menciona en este capítulo. Muertos. Y es que un muerto, la característica es que no puede hacer nada. Muerto no puede hacer nada, lo único que le sucede es que se está descomponiendo en delitos y pecados. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjense, de estar muertos pudriéndonos en pecado, Él nos sentó con Cristo, pero a través de un proceso salvífico que Él llevó a cabo en nuestras vidas. Se perfeccionó el amor de Dios en esta persona, en usted y en mí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. El libre albedrío supuestamente es mío, pero aquí dice, esto no es tuyo, no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede llegar ante Dios a decir, Señor, mira, yo te escogí. O sea, yo tengo mérito en esto, porque yo tuve la capacidad de escogerte. No, nadie se puede gloriar, porque somos hechura suya, no nos hicimos nosotros mismos. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Nosotros como cadáveres espirituales nunca dijimos, me voy a comenzar a curar las heridas, las llagas, y voy a comenzar a darme CPR y me voy a resucitar solo. ¿Ya? No, somos hechura suya, la acción es de Él siempre. Nosotros solo lo estamos recibiendo. Me recuerdo cuando yo tenía 6 años y me fui a la escuela por primera vez. Mi mamá me despertaba, me paraba, me peinaba, me lavaba la cara, me daba de comer, yo así. Yo no hacía nada y venía a despertar hasta que ya iba en el bus. Lo que es un niño irresponsable de sus actos. Así fue el momento en el que Dios nos salvó, ¿verdad? Nos vio, bueno, nos conoció, nos predestinó antes de la fundación del mundo, vino, nos encontró en delitos y pecados, cosa que Él ya sabía que íbamos a pecar. Nos vio, entonces nos dio vida, nos habló con su palabra, nos resucitó, nos hizo entender, nos hizo ver, nos hizo oír. Por eso dice el Señor Jesús varias veces en su palabra, el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero el que está muerto no lo va a escuchar ni lo va a entender, aunque esté viendo los milagros. Entonces lo que sucede aquí es de que nosotros somos pasivos y solo estamos recibiendo el amor de Dios para un día sentarnos a la diestra de Cristo. Miren qué gran privilegio. Dice, nos sentó tiempo pasado, o sea que en la mente de Dios esto está hecho. Esto ya sucedió. Increíble. Dese usted
por perfeccionado. Y hay otros textos como Romanos 8:28 por ahí, donde dice que a los que conoció, a estos predestinó, salvó y al final dice los glorificó. O sea que Dios, el plan ya está hecho, sellado. Esto va a ocurrir, hermanos. Y esa obra de gracia es la que nosotros tenemos que agradecer constantemente. El amor de Dios se perfeccionó en nosotros de esa forma. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjense que aquí está hablando entonces de las buenas obras, de andar en luz, de caminar en luz, de obedecer su palabra. Parte de ese perfeccionamiento de Dios hacia nosotros es de que Él nos preparó para que pudiéramos hacer el bien. Lo contrario a lo que la gente del mundo hace, unos peores que otros, unos disimulan un poco, pero al fin y al cabo la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si no es por la misericordia de Dios, todos se quedan ahí buscando su propia vida, actuando según lo que ya leímos, la carne. Las cuales dice las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí hay un orden especial. Dice que esas obras nosotros vamos a ser capaces de hacerlas cuando ya somos salvos, no antes para ser salvos. Esto es lo que nos diferencia a los verdaderos creyentes de una secta. Las sectas, todos ellos van a decir, yo tengo que hacer méritos para salvarme. La Biblia dice, no por obras, no por méritos. ¿Por qué? Porque eras un muerto. Eras ahí un dijunto. No te podías levantar. Así que, no por obras. Y es lo primero que hay que hacer cuando uno va a platicar con una persona que dice que sabe mucho de la Biblia. Tráiganlo a Efesios 2 y enséñenle. No es por obras. Nunca te vas a poder salvar por andar evangelizando. Nunca te vas a poder salvar por andar de rodillas en una basílica. Nunca te vas a poder salvar por andar tocando puertas. Jamás, y muéstrenselo ahí. Cuando la persona se ve desvalida, que todas sus obras no pueden salvarle, entonces va a decir, entonces, ¿qué hago? Como en Hechos 2. ¿Qué hago? Aquí está. Arrepiéntete de tus pecados y deja que Dios perfeccione su amor en ti, salvándote y haciendo toda esa obra que ya la vamos a ver. Dios a la persona le purificó, le santificó, le lavó con el Espíritu Santo y le hizo una nueva criatura. Esa es la obra perfecta de Dios en una persona, en el ser humano. No podemos decir, como aquella vez que llevé mi carro en un carrito viejo, pero lo llevé a un car wash, estaba bien sucio. Y me dijeron, te lo lavamos por fuera y por dentro. Te bajas a tomar una soda y cuando entras tu carro está bien limpio. Bueno, fui a tomar allá una soda y cuando regresé, el carro todo chorreado. Todo sucio de un lado y chorreado de otro. Dios nos perfeccionó, no nos dejó a medias. Para Él, nosotros somos perfectos. Para Él, la obra está terminada. Usted no tiene que seguir luchando para seguirse ganando el favor de Dios, sino que ya está hecho. Tito 3:4, lo que ya leímos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, lo podríamos decir en las palabras de Juan, pero cuando el amor de Dios se perfeccionó en nosotros, ¿verdad? Y su amor para con los hombres nos salvó. ¿De dónde nos salvó? Del kindergarten, que estábamos aburridos porque esos ositos de peluche ya estaban muy viejos. Nos salvó del infierno, ¿verdad? No por obras de justicia, y fíjense cómo es de enfático Pablo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su
misericordia, por su gracia, por su amor, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esa es la obra de gracia. El amor de Dios es el que provoca que el Espíritu Santo venga a la vida de este cadáver y le limpie toda su pudrición, que le regenere, que le haga una nueva criatura. Y es el Espíritu Santo el que nos santifica. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. O sea que el sacrificio de Cristo vale para nuestro perdón. El Espíritu Santo viene y aplica la limpieza, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nos santifica, nos limpia, gracias a ese pago que hizo Jesús en la cruz. Y dice, ¿para qué? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Ven la secuencia? Cómo viene el Espíritu Santo y poco a poco, tal vez en una fracción de segundo, pero aquí lo está diciendo según quizá una secuencia. ¿Cómo es que Él lo hace? Pero terminamos santificados. Terminamos purificados. En esa purificación, en esa santificación, en esa justificación de la que hablábamos hace 3 domingos, ¿verdad? Que es lo posicional delante de Dios. 2 Corintios 5, 17. Fíjense lo que dice Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ya no es aquel muerto. Ahora es una nueva criatura, nació un bebecito. Qué bonito ver a un bebé recién nacido, ¿verdad? Bien bañadito, bien limpiecito, con su perfume. Todos lo quieren besar. Que ahorita con el COVID no lo hagan. Un niño recién nacido que va a crecer está lleno de vida, a comparación de aquel cuadro en el cementerio dentro de una tumba inactivo, cada vez más descompuesto. Dice, todas las cosas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí hay otra palabra importante dentro de la obra salvadora, porque sin reconciliación no puede haber una paz. Esa paz que Dios nos dejó, no como la que el mundo da, sino como la que Él da. Gálatas 2:20, dice Pablo hablando de su nueva vida: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Aquel cadáver se quedó allá con Cristo, mas Cristo vive en mí. Cuando Cristo resucitó, me levantó a mí también con Él. Yo morí con Él, Él resucitó, me resucitó a mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Interesante. Lo vivo en la fe. Él anda en luz. Él anda como Él anduvo, ¿verdad? Juan 3:5. Respondió Jesús diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y es que dice que al cielo no entrará cosa inmunda. ¿Va a entrar un cadáver ahí todo engusanado? No. Tienes que nacer de nuevo para que Dios te deje entrar. Pero déjame decir una cosa. Déjame decirte una cosa, Nicodemo. Nadie puede nacer porque quiere nacer. ¿Será que un niño dice, ya es hora, voy a nacer? Ahí les voy. Este nace porque hay algo que ocurre a las ciertas semanas y el alumbramiento ocurre. Él es únicamente, como les decía, es recipiente, él es pasivo. Únicamente algo le ocurre. Y el que nace de nuevo le ocurre de arriba. Es Dios el Padre el que decide un día llegar y decir: hoy te voy a hacer nacer de nuevo. Hoy vas a ser nueva criatura.
¿Y cómo estaba yo? ¿Cómo estaba usted? Así. Levántate. Lázaro, levántate. Huesos secos, levántense. Solo el poder de Dios puede levantar un cadáver. Ahí está la persona más orgullosa del mundo, el más ateo, el más pedante, el que menos quiere creer en las cosas de Dios, el que se burla de Cristo. Ahí estaba San Pablo, ahí estaba en contra del movimiento cristiano, pero cuando vino el tiempo y que Dios se apiadó de él, todos hemos tenido un camino a Damasco. Hasta el peor ha venido a los pies de Cristo y se ha dado cuenta de su condición tan deplorable. Y ahí es donde le dice Jesús a Nicodemo: tú te crees muy correcto, maestro de Israel, muy filacterioso, con sus símbolos y toda la palabra de Dios por todas partes, muy blanquito. Pero miren cómo el concepto es el mismo, sepulcro blanqueado. Por dentro estás. Entonces, perfeccionar el amor de Dios en una persona es todo esto de lo que hablamos. Y cada una de esas palabras, amor, bondad, misericordia, gracia, todo eso tiene un libro quizá de lo que podemos hablar, teológicamente. Es un amor perfecto el que Dios haya hecho eso en nosotros. El milagro más grande que usted pueda ver en este mundo es a un incrédulo creyendo en Cristo. A una persona que odiaba a su vecino porque es evangélico, pero después de ciertos años ahora es diácono en la iglesia. Porque Dios le cambió. Y ahora anda como debe andar en la luz. Y quiero leerles otra vez esa parte que nos llevó a este punto. Pero el que guarda su palabra, porque ya nació de nuevo, porque tiene amor, porque está queriendo obedecer a su Señor. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, no hay de otra. Si el amor de Dios se perfeccionó en usted, usted va a comenzar a caminar en Cristo y usted va a comenzar a crecer en Cristo. No hay de otra, está vivo, está creciendo, se está alimentando. Y Dios, mediante su Espíritu Santo, se encarga de llevarle, como a un niño, primeramente con el andador y después empujándolo, vamos, 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 hasta que un día solito puede escalar un volcán, ¿verdad? Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Anda provocando en usted que ande en la luz. Por eso sabemos que estamos en Él. Esta es la evidencia. Si usted cada día está avanzando en la vida cristiana, si usted cada día es mejor cristiano, quiere decir que el Espíritu Santo está haciendo una obra en usted. Ninguna persona tiene la capacidad de obedecer más a Dios si no ha nacido de nuevo. Si la obra de Dios no se ha perfeccionado, si Dios no ha realizado su perfecta obra en ese corazón, por más que le digan, esa persona va a obedecer solo cuando quiera. Así es, vamos a ir a nuestro siguiente punto, no sin antes preguntarle: ¿está usted guardando la palabra de Dios? ¿Es usted obediente? Es porque Dios derramó su amor en usted y le hizo una nueva persona. Le dio otra naturaleza y aún le está transformando más y más a la imagen de su Hijo, a través de la obediencia que el Espíritu Santo le anima a practicar. Punto número 4. Estar en Él es andar como Él. Versículo 6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y el Espíritu Santo aquí, inspirando a Juan, se está comprometiendo. Este es un compromiso, es una prueba irrefutable de que una persona que permanece en Cristo va a imitar sus pasos. Hay que ser consecuente con lo que se dice. Si profesamos una fe en Cristo Jesús, debemos imitar su conducta, la cual es evidente en la vida de una persona mientras viva en la tierra, así como Cristo anduvo en la tierra.
Jesús es el ejemplo de cómo andar. Nosotros podemos decir, yo quiero andar como Pablo. Podemos decir, yo quiero andar como Juan. Yo quiero ser como Abraham. Pero Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea que el mero modelo es Jesús. Es Jesús. Es un modelo bastante fuerte de imitar, ¿verdad? Yo no sé cómo nuestro hermano Marcelo, cuando le dicen, quiero que imite, si te lo dijeran, esta fotografía de una dentadura perfecta, pero que salga exactamente igual. Y es una dentadura que está bien hecha. ¿Verdad que es un reto grande? Hasta milímetros, hasta lo más chiquito que los milímetros. Que quede perfecto. Así es como nosotros se nos pone nuestro ideal máximo, ser como Cristo. Andar como Cristo anduvo. Por esa razón tenemos que leer los evangelios para saber qué es lo que vamos a imitar de Él. Jesús es el ideal. Jesús es el patrón a seguir. Y saben, Jesús es el ejemplo de Jesús, es lo que a nosotros nos mantiene vivos queriendo ser mejores. Si a nosotros no nos apasiona llegar a ser como Jesús, entonces no andamos en Él. Yo tengo un líder, yo tengo a mi hermano mayor, yo tengo a mi Cristo, yo quiero ser como Él es, yo quiero imitarlo. Así como un hijo pequeñito quiere imitar a su papá. Yo quiero ser fuerte como tú. Tú eres más fuerte que Hulk, me decían a mí. Mi nena me dice un día, tú eres mi héroe. Así como los hijos aman a sus padres, nosotros debemos amar la conducta de Cristo y decir, yo quiero ser como Él, lo admiro. Me llega al alma su conducta, su perfección, su carácter, su virtud. Así quiero ser yo. Dios decidió que sus hijos fueran santos como Jesús. Es una decisión que Él tiene y es una tarea que nos da a nosotros. Y para esa tarea Él nos ayuda, no nos deja solos. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, no existía usted ni yo cuando Él nos conoció. Cuando Él tuvo en su mente, en sus planes, tuvo una relación estrecha con nosotros. También los predestinó. ¿Para qué? ¿Para qué nos predestinó Él? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fíjense, en los planes de Dios es de que nosotros vamos a ser santos, que vamos a ser perfectos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que nosotros lo podemos ver como nuestro hermano mayor. Pero no solo nuestro hermano mayor como allá muy lejano, sino que tenemos sus genes. La misma sangre corre en nuestras venas, ¿verdad? Así como Dios tiene un Hijo perfecto, quiere que nosotros seamos perfectos y nos ha dado el Espíritu de su Hijo para poderlo llevar a cabo. Ahora, viene a nuestra mente siempre, ¿cómo puedo yo ser perfecto como Jesús? Yo no soy perfecto y mi esposa me lo recuerda cada poco. ¿Verdad que sí? Ahí en la casa ayudamos bastante entre nosotros. No hagas esto, no hagas el otro. Nos recordamos que no somos perfectos. Y es cierto, no lo somos. Pero ¿cómo es esto? Esa respuesta ya la di hace 2 domingos, ¿verdad? Pero el creyente está destinado a ser perfectamente como Jesús. Me confundo un poco, Señor, ¿qué pasa? Mira, tú mismo dices en tu palabra que si yo digo que no peco, te estoy haciendo mentiroso. Bueno, lo acepto, peco, lo acepto. Pero ¿cómo puedo ser como Jesús si Él nunca pecó? ¿Cómo puedo ser? Les voy a poner un ejemplo. Un hombre iba en su bote allá en alta mar y de repente chocó con alguna piedra y el bote comenzó a hundirse.
Y fue tan rápido que lo único que pudo es sacar una llamada. Y le dijo a los de rescate: me estoy hundiendo, por favor vengan a rescatarme. Se hundió todo, no le quedó salvavidas, no le quedó nada. Iba a llegar la noche en que los tiburones llegaban al área, y entonces le dice el rescatista: yo voy a llegar por ti y te voy a rescatar, pero por favor comienza a nadar para acercarte más a la playa. Nada todo lo que puedas, porque si te quedas donde estás, van a llegar los tiburones ahí. Así es nuestra vida. Aquel hombre nadando solo no podía llegar hasta la playa, estaba demasiado lejos. Necesitaba de un rescatista, pero tampoco debería quedarse ahí flotando solito, porque no le iba a ir bien, ¿verdad? Entonces usted y yo estamos llamados a nadar hacia la orilla. Sabemos que no vamos a poder lograrlo sin la ayuda de Dios, cuando Él venga en las nubes y nos glorifique y nos perfeccione. Pero para mientras, hermano, siga nadando. Siga nadando y haga todo lo posible y siga con la fe de que un día van a venir a rescatarlo y lo van a ir a poner a la playa, a donde todos vamos a llegar un día. Siga nadando, siga santificándose. Le voy a poner un ejemplo, Juan 3:2, y vamos a llegar a este versículo en unas semanas. Amados, ahora somos hijos de Dios. Escuche, y aún no se ha perfeccionado, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel, fíjense, hasta el versículo 3, está aceptando que todavía no somos lo que deberíamos de ser. Lo mismo que dice Pablo: no lo he alcanzado todo. Fíjense lo que dice: le veremos y seremos semejantes a Él. Alcanzaremos el propósito de Dios. El versículo 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea que es un intento constante de santificarnos. Es un intento constante de ser como Él es. No lo vamos a lograr en esta vida, pero a Dios le agrada que nosotros estemos luchando, luchando y luchando. Y sabe una cosa: aquel que no lucha, aquel que baja los brazos y que dice, no, mejor sigo como antes, ese nunca fue creyente, nunca fue regenerado, nunca. Porque el que fue regenerado, ese va a perseverar hasta el final. El Señor dice: el que perseverare hasta el final, ese será salvo. Si usted es hijo de Dios y usted tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo, así como Jesús es puro. Señor, quiero ser como tú, ayúdame, día a día, a día a día, hora tras hora. Un niño le dijo a su papá: papá, ¿puedo pasar una semana sin pecar? El papá le dice: no creo, mijo. ¿Puedo pasar media semana sin pecar? No creo, mijo. ¿Puedo pasar un día sin pecar? Dice el papá: hijo, me la pones difícil, vamos a ser sinceros. Un día no puedo. ¿Puedes pasar un minuto sin pecar? Sí. Papá, vivamos minuto a minuto. Vivamos minuto a minuto. Así debe ser. Santificándonos y purificándonos cada día, así como Él es puro, pidiéndole. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ese intento constante, ese intento fuerte. No es el decir, bueno, voy a tratar, y ahí se olvidó. Vas a traer tu tarea mañana, voy a tratar. No es ese tratar el que Dios quiere. Quiere que lo hagamos por amor a Él, porque su Espíritu Santo nos está guiando. El creyente está llamado a practicar la santidad, no es opción. Por la razón de que su Dios es santo y aborrece el pecado. 1 Pedro 1:16 repite lo que dice el Antiguo Testamento, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo.
Dios da al creyente la capacidad de santificarse cada día, poniendo en él los deseos correctos para obedecer. Dios no fuera amoroso si nos dijera sean santos y no nos da nada para lograrlo. Él nos da su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, desde que efectúa la obra en usted, Él está actuando en su corazón. Filipenses 2:12, Pablo les dice a sus hermanos: por tanto, amados míos, como siempre ustedes han obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora cuando yo no estoy. Pero ocúpense en su salvación con temor y temblor. No les dicen gánense su salvación, sino que ocúpense. Ya están salvos, ahora sigan minuto a minuto. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, es el Espíritu Santo produciendo una dinámica en ustedes para que ustedes caminen como Cristo caminó. Para que ustedes lean la palabra, para que ustedes oren, para que ustedes pidan perdón, para que ustedes reconozcan, para que ustedes amen, para que ustedes obedezcan su palabra. Tenemos al Espíritu Santo, es el motor de la vida del cristiano. Sin Él no sería posible. Jesucristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Dios logra este deseo en nosotros por medio de su Espíritu Santo, ese consolador que Dios ofreció, que Jesús prometió para que viniera y nos guiara hacia toda verdad. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Eso es un no regenerado. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fíjense el contraste. El que sigue viviendo según la carne, este va al infierno. Nunca fue salvo. Pero si ustedes realmente tienen el Espíritu Santo y a través de la ayuda suya hacen morir las obras de la carne, entonces ustedes son salvos. Versículo 14 ahí en Romanos 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu Santo le guía a usted, usted no se va a perder. No se va a perder nunca. Toda persona que ha sufrido la transformación de parte de Dios en su alma, empezará a demostrar cambios evidentes en su vida. No volverá a portarse como antes, sino que irá superándose poco a poco y cada vez será más obediente a lo que Dios manda. Será como el justo, ¿verdad? Mas la senda del justo es como la luz del día, que va aumentando hasta que el día es perfecto. El creyente tiene un poder interno que le impulsa a obedecer. Podemos ver el trabajo de Dios en un corazón a través de la vida de pureza que esa persona vive. Amén. Resumen. Dios ya le tenía a usted predestinado. Tenía la fecha en que Él le iba a salvar. Llega, le encuentra en aquella situación que ya dijimos. Le da vida en el momento que alguien le está predicando la palabra o en el momento que usted está leyendo. Entonces se da cuenta usted de que era de su condición, ve lo feo que es, porque la palabra de Dios es un espejo. Cuando nos vemos ahí, decimos: Señor, qué mal estoy, perdóname. Usted pide perdón, Él que es especialista en perdonar, le perdona sus pecados, y entonces usted le dice: Señor, lávame, límpiame, y el Señor le limpia, le quita toda esa suciedad, le levanta, le hace una nueva criatura. Es como aquel aparato nuevo que usted compró para Navidad, que trae batería incorporada. Sin esa batería usted no puede seguir adelante, ¿verdad? Por eso Dios le resucitó, le hizo nueva persona y dejó en usted el Espíritu Santo para que tenga esa dinámica de continuar adelante hasta el final. Es una obra perfeccionada.
Y si Dios hizo eso en usted, usted anda en Él como Él anduvo, siguiéndole como ejemplo. No quite su mirada de Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo está su vida delante de Dios? ¿Está siendo santificado? ¿Está siendo santificado a pasos grandes o pasos muy chiquitos? Eso depende de usted también. A veces contristamos al Espíritu y crecemos muy despacito. Por eso hay cristianos que a veces en términos de unos años crecen un montón, y hay otros que se quedan y ya son viejos en la iglesia y nunca han crecido, nunca han madurado. Dios nos llama hoy a madurar, a crecer, a andar como Él anduvo. Cuando usted peca, pide perdón confiando en que Cristo es suficiente para limpiarle. ¿Está usted caminando como un verdadero cristiano, tanto así que es muy evidente a los ojos de los demás, su familia, sus amigos de trabajo, sus compañeros, su cónyuge, sus hijos, sus padres? ¿Será que Dios ya hizo la obra en su corazón y ya le perfeccionó? ¿Está usted tomando el ejemplo puro de Cristo para vivir conforme a la voluntad de Dios? Dios nos ha llamado hoy a que nos mantengamos lejos de los placeres prohibidos, puesto que debemos andar con una claridad de vida digna de los hijos de Dios. Que el Señor le bendiga, hermano. Póngase de pie. Quiero que se vaya hoy animado a buscar la pureza de vida en el Señor. Quiero que se vaya hoy con esa fuerza, sabiendo que usted no está solo. El juicio más grande que Dios puede hacerle a un hombre para castigarlo es dejarlo solo consigo mismo, abandonarlo, entregarlo a sus propios placeres. Pero Él no hará eso con nosotros. No nos va a desamparar ni nos va a dejar. Y sabiendo eso, que tenemos esa promesa, la vamos a confiar y vamos a decir: Señor, yo cada día quiero ser como tú. Cámbiame, transfórmame. Quiero reflejar tu carácter en mi vida. Gracias, Padre eterno.